hay un evento bien especial anual, la Pascua, la cena de la Pascua. Ellos le llaman el Sedar o el Seder. Y es uno de los rituales judíos más importantes, más conmemorativos. Ellos celebran la libertad, el éxodo de los israelitas cuando estaban cautivos en Egipto. Y es un mandato bíblico que inicia el 14 de Nisán, más o menos en abril. Este año será el 8 de abril. La mesa del Sedar debe estar cubierta con un mantel blanco. Se coloca lo mejor de la vajilla y copas de vino para todos. En cada hogar judío se celebra esta tradición desde ya hace mucho tiempo atrás, y hoy en día la siguen celebrando de tal manera que en cada hogar judío se sirve la mesa, se monta la mesa, se prepara la mesa, y si son un número determinado de familias se pone una silla adicional. Si podemos nosotros imaginarnos una cena de esta naturaleza, de una familia de 8 miembros, vamos a ver 9 sillas. Hay un plato grande que va a contener ciertos elementos y un ritualismo bien soberbio, muy bonito es ese evento. Y vamos a ver que en esa familia de 8 miembros vamos a encontrar 9 sillas. Hay una silla vacía. Y es un mandato que el pueblo judío sigue por orden o por mandato o por enseñanza de los escribas, de los líderes religiosos. Esa silla tiene un significado bien especial para un personaje muy especial, un profeta, un hombre grande, su nombre Elías. Al judío se le enseña que en esa cena, en algún momento de la vida, en algún momento de la historia, vendrá Elías y ocupará esa silla. Esa silla está en su lugar, tiene todos sus aditamentos, su vaso, su copa, su mantel, sus alimentos, las hierbas amargas, el pan y todo lo que implica esta celebración judía. Y ellos habían aprendido desde el año 400 antes de Cristo, en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Ahorita voy a leer este pasaje. Y ellos esperaban que Elías llegara y que anunciara la venida del Mesías. Toda esta enseñanza había sido dada al pueblo de Israel, al judío, y el judío esperaba más que señales, esperaba una persona para ver al Mesías. Y podían haber muchas señales, pero lo que ellos esperaban, lo que habían sido enseñados, su convicción, era que previo a la venida del Mesías tenía que venir Elías. Y Elías anunciaba la llegada del Mesías. De tal manera que las familias judías en el tiempo de Jesús, aún los mismos discípulos, habían sido enseñados, arraigados, cimentados en esta verdad, entre comillas, que habían sido enseñados por los escribas, por los fariseos, por los líderes religiosos. Ellos esperaban a un personaje, Elías. Y ellos decían, si Jesús es el Mesías, tiene que venir Elías. Pero esperaban un Elías encarnado, o la reencarnación del mismo Elías. Jesús está en el último evento de su vida y va a dar una enseñanza a los discípulos sobre lo precioso que es el evangelio, lo precioso que es la profecía. Pero los invito a ir allá a Malaquías, al libro de Malaquías, para ver esta enseñanza. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4 y versículos 5 y 6. Así se cierra el canon del Antiguo Testamento. Dice Malaquías: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa era la enseñanza. Eso es lo que esperaban los judíos. Ahí se basaban en esa profecía. La profecía tenía que cumplirse al pie de la letra, de tal manera que lo que el judío del tiempo de Jesús esperaba no eran señales, sino personas. En este preámbulo, en esta ilustración, vamos a entrar al pasaje de Mateo 17. Y como bien dijo Miguel la semana pasada,
El capítulo 6, el versículo 28, Jesús dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 3 discípulos van a tener la oportunidad de dar cumplimiento a esta palabra que Jesús está diciendo. 3 discípulos no gustarán la muerte antes que vean que el Hijo del Hombre, Jesucristo, viene en su reino. Y tendrán la oportunidad de ver, de palpar, de gustar, de asombrarse, de atemorizarse con lo que ellos van a ver en este pasaje. Vamos a ver de los versículos del 10 al 13, primeramente, y después vemos del 1 al 9. Lo pueden poner ahí en pantalla, dice así: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así que también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Estos son las personas del primer siglo. Y aquí en esta hipótesis están los discípulos. Ellos 3 que están ahí con Jesús tenían esta enseñanza. Y por eso preguntan ellos: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entremos al pasaje. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Jesús, en los versículos posteriores, va a derrumbar los argumentos de cada uno de ellos, porque los tiene que preparar. Es necesario prepararlos para lo que vendrá, hermanos, y a nosotros es necesario que nos prepare también para lo que está y lo que vendrá. Tiene que derrumbar argumentos de Pedro, de Jacobo y de Juan. Y la palabra de Dios dice que lo llevó a un monte. Los pasajes paralelos de Mateo 17, que es Marcos 9 y Lucas 9, nos van a enseñar que era por la noche. Dicen los pasajes paralelos que los discípulos tenían mucho sueño, de tal manera que el evento se lleva a cabo. El evento no solamente de la transfiguración. Yo encuentro aquí 3 grandes eventos. Encuentro la transfiguración de Jesús, encuentro la acción de Elías y Moisés, y encuentro esa nube maravillosa que los envolvió. No es solamente la transfiguración de Jesús. Ahí en la mayoría de las Biblias dice la transfiguración de Jesús. No, yo le pondría por título los 3 eventos más maravillosos para los discípulos. Como nota aclaratoria, la parte que viene ahí en la mayoría de las Biblias identificando el texto no es inspirada. Alguien en algún tiempo de buena fe puso para poder ilustrar lo que vendría. Así de que cuando usted ve ahí la transfiguración o cualquier otra nota arriba, por ejemplo, en Mateo 16, 21 dice: Cristo predice su muerte. Esa parte no es inspirada. Esta parte de Mateo 17, del 1 al 13, podría decir los 3 grandes eventos para demostrar que Jesús es el Mesías. Y el evento número 1 es la transfiguración. El evento número 2 es la aparición de Moisés y Elías. Y el evento número 3 es esa nube luminosa y maravillosa que apareció. Y el sonido que escucharon: este es mi Hijo amado. Así que Jesús, el Señor, va a tomar, y ha tomado a Pedro, conociendo sus corazones, conociendo sus luchas, conociendo sus convicciones, conociendo con lo que batallan, conociendo sus derrotas. Jesús los va a tomar porque sabe que será necesario, que en un tiempo ellos tendrán que estar bien fundamentados en la verdad bíblica. Lo único que los va a sostener, lo único que los va a liberar, lo único que los hará libres será la verdad bíblica verdadera, la verdad clara. Y ahí están estos 3 hombres. Yo me pongo a pensar cuando dice 6 días después. Me pongo a pensar.
Pedro, como que la vida de Pedro era un vaivén. Pedro le dice al Señor, tú eres Cristo. Y Pedro se va hasta mero arriba en los bonos. El Señor le dice, Pedro, esto no sale de tu razonamiento humano ni de tu conocimiento. Esto es revelación verdadera. En mi Padre te lo reveló. Y Pedro, pues obvio que se siente importante. Pero apenas unos momentos después, cuando Jesús va a hablar de su muerte y de su resurrección, Pedro lo toma aparte y lo lleva y le dice, Señor, no estamos tan bien. Qué padre la vida que estamos llevando. Estamos a lo que estamos llevando. Estoy bien asombrado con lo que estamos viendo. Esas señales, esos milagros me tienen subyugado, me tienen animado. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos a lo siguiente? Recuerde, Pedro está acá. Y el Señor le dice, Pedro, apártate de delante de mí, Satanás. Pedro, la delantera la llevo yo. Pedro, la pauta la marco yo. No te adelantes, no camines adelante, Pedro. Detrás de mí está la seguridad. Camina detrás de mí. Pedro, delante de mí, apártate, Satanás. ¿Sabe cómo se fue Pedro? Hasta el suelo. 6 días. 6 días después. Yo me imagino a Pedro, el corazón de Pedro esos 6 días. Pensativo, temeroso, dubitativo, con muchos cuestionamientos. Sin embargo, Jesús lo toma. No es la primera ocasión en que toma a los 3 discípulos, a la roca, a la piedra y a los hijos del trueno. A Pedro, a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno. Ya en otras ocasiones los ha tomado y los ha llevado a ver a ellos solos, a esos 3, a ese grupito, cosas maravillosas. Recuerdan, Tabita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Estuvieron solamente los 3. Fueron testigos presenciales de esta resurrección. En Getsemaní, tomó a 3. A la roca y a los hijos del trueno. Pudieron ver ahí a Jesús también. Era un grupo muy selecto. Pedro estaba ahí pensando, quizás dubitativo, triste. Me dijo Satanás. Él lo veía como amigo, como compañero, como muy propio, como muy próximo. Era del círculo cercano. Y ahora, hermanos, yo veo una especie de restauración. El Señor le dice, Pedro, ven Pedro. Ahí va Pedro. Juan, Jacobo, también ustedes 2 vengan. Era tarde. Quizás todos los demás estaban dormidos. Y ahí los lleva el Señor Jesús a un monte alto. Quizás el monte Hermón. Ahí van ellos. No había luz, era muy oscuro, quizás con antorchas. Ahí van. La Biblia dice en los evangelios paralelos que subieron a orar. Subieron a orar. El Señor trae su propósito. Él trae su proyecto. Había que fundamentar a estos 3 por lo pronto. Había que derrumbar sus argumentos. Ellos esperaban a Elías. Ellos esperaban a una persona. Habían visto muchas señales. Habían visto muchos milagros. Pero podían prolongarse los milagros. La multiplicación de los panes. La sanidad de los enfermos. La restauración de los cojos. La vista a los ciegos. Y todas las podían haber continuado, pero ellos esperaban a una persona, ellos esperaban a Elías. Jesús los lleva. Y Jesús va a dar pruebas indubitables, irrefutables, de que Él es el Mesías, que Él es el Cristo esperado. Y ahora, en el primer evento, están en el monte. Imagínense usted la escena, están en el monte, todo está muy oscuro, muy oscuro. Jesús los llevó a orar. Quizás Jesús está orando y ellos ahí, la Biblia dice que están durmiendo. Lucas y Marcos nos dicen que
están durmiendo, que era muy avanzada la noche y tenían mucho sueño. Primer prueba, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos. Y se transfiguró delante de ellos. La proposición de esta mañana, hermanos, es: porque Él es el Mesías prometido, nosotros debemos oírle y obedecerle. Porque Él es el Mesías prometido. Pedro, Juan, Jacobo, Él es el Mesías prometido. Pero nos dicen los escribas que primero venga Elías. Pedro, Jacobo, Juan, Él es el Mesías prometido. Debemos oírle y obedecerle. Iglesia, Él es el Mesías prometido. Y aquí está la prueba. Ahí están ellos. Saben que algo va a ocurrir, saben que algo va a suceder, pero están cansados. Y dice la palabra de Dios directamente, dice, y se transfiguró, primer evento. Y debemos separarlos. Y la palabra de Dios es tan clara que ahí están esos 3 hombres con sus dudas. Han pasado ya cerca de 3 años. Y hay un proyecto que no han entendido bien, no han entendido lo que es la resurrección, no han entendido que Él es el Mesías, no han entendido el gran proyecto de Jesús. Jesús les ha dicho, voy a ir a Jerusalén, y allá voy a padecer y voy a morir. Y ellos dicen que esto no acontezca. Señor, continuemos con este programa, es un programa muy especial. Es un programa maravilloso, estamos sanando, somos conocidos, hay tanta bendición. Señor, que no pase eso. El Señor tiene que continuar con su programa y tiene que continuar con la preparación. Hermano, el Señor está tan interesado en tu preparación y en tu conocimiento para su gloria, que usará todas las cosas que están a nuestro alrededor para llevarnos al conocimiento pleno de Él. No para nosotros, sino para su gloria. La pandemia, la enfermedad, tus emociones, todo Él lo tomará en su sola mano para llevarte a la convicción que Él es el Mesías. Y en el caso de estos 3 hombres, Pedro, la roca, Juan y Jacobo, los hijos del trueno, dice la palabra de Dios, y se transfiguró. Usted imagine la escena. A veces leemos tan de corrido, a veces leemos tan sin sentimiento, a veces leemos sin razonamiento, a veces leemos sin detenernos en lo que Él está diciendo. A veces no leemos y no nos fabricamos la escena. Imagínense la escena en un monte, allá alejado de la ciudad. No hay nada de luminosidad, no hay nada de luz, y de repente ellos están ahí los 3 y ven una figura reluciente, y es Jesús. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo empiezan sus emociones? ¿Cómo está su razonamiento? Ellos saben que es Jesús y se transfiguró. Esta palabra, se transfiguró, es cambiar de aspecto delante de ellos. Lo tenían en un momento, veían que estaba orando, quizás ellos dormidos, y de repente ven esa luz maravillosa en la persona de Jesús. Y dice Jesús, te voy a dar una prueba latente, tangible, real, verdadera, irrefutable, verás, de que yo soy el Mesías. Ellos habían visto muchas cosas, pero nunca habían visto esto. Cambió de aspecto delante de ellos. Y dice la palabra de Dios, y resplandeció. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro. Su rostro se volvió muy iluminado como el relámpago. La palabra aquí es lampó. Como cuando cae un rayo y se ilumina todo, así es su rostro. Apenas están viendo su rostro esos discípulos, que era necesario que fueran fundados sobre la roca, porque vendrían pruebas, vendrían persecuciones, vendrían peligros, vendrían dudas, vendrían problemas en lo que ellos habían aprendido de Jesús. Ahora están viendo a Jesús, su amigo, su compañero, su maestro. ¿Cómo cambió de aspecto? Y resplandeció, se iluminó como el relámpago su rostro. Muchas veces no alcanzamos a poder transmitir toda la belleza del evangelio
toda la belleza de Jesús, y ellos tenían que usar algunas frases comprensibles para la lectura posterior y para riqueza de nosotros. Dice, resplandeció su rostro como el sol. Su rostro resplandeció como el sol. ¿Cómo te explico? Dice Pedro, dice Juan, dice Jacobo, Mateo, tú que estás escribiendo, ¿cómo te explico lo que yo vi? No, tú no estuviste ahí. Tú no fuiste testigo presencial como fui yo. ¿Cómo te explico lo que yo vi? Es que yo lo vi. Yo lo vi. Allá en segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 15 dice, también yo procuraré con diligencia. Escuche lo que está diciendo Pedro. Pedro, que vio esa transformación, esa luminosidad, ese brillo, dice Pedro, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Iglesia Genezaret, Pedro nos ha escrito y dice, yo procuraré con diligencia, seré diligente, que después de que yo parta, vosotros podáis en todo momento, para que la iglesia posterior pueda en todo momento tener memoria de estas cosas. Y dice Pedro, versículo 16, segunda de Pedro 1, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Muchos años después, a Pedro no se le ha olvidado el evento. Muchos años después, Pedro sigue con ese recuerdo atrapado en su mente y lo está viendo día tras día. Y dice la palabra de Dios que su rostro como el sol y sus vestidos, sus túnicas, su ropa se hicieron blancos como la luz. Esta palabra blanco, radiante, brillante, resplandeciente. Ciertamente no vieron algo humano, ciertamente no vieron algo natural, ciertamente no vieron algo que estaba dentro de la esfera de las cosas cotidianas o naturales o comunes del ser humano. Ellos vieron a Jesús en toda su gloria. Personalmente, creo que con esta visión era suficiente para que ellos hubieran caído de rodillas como sucedió después, diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios va más allá, siempre. Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, tan claro, que aún va más allá. Apenas estaban ellos viendo esta transfiguración, esta claridad, esta luz resplandeciente. Su corazón ya está latiendo enormemente. Cuando estábamos cantando el último himno, en su trono está, mi corazón estaba tan, no sé, si me habían tomado la presión, creo que necesitaría una pastilla. Vaya con mi hermano Pedro, con Juan y Jacobo. ¿Cómo estarían? Definitivamente, hermanos, somos entes emotivos. ¿Cómo estarían ellos, hermano? En ese momento con las emociones a flor de piel. Aún no habían digerido esa maravilla de al hombre que habían visto todos los días por 3 años, transformándose en forma tan portentosa, tan maravillosa. Estaban ahí y su corazón latía. Aún no han digerido esto. Y dice el versículo 3, y he aquí. Como decir, dame tiempo, ¿no? Espérame, que quiero seguir disfrutando de este manjar. Pero dice la palabra de Dios que el segundo evento,
para demostrar que Jesús es el Mesías, llega en la persona de Moisés y Elías. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La palabra aparecieron es ser visibles. No estaban. Como cuando juega así con los niños. No estoy, ahora estoy. No estaban. Era Jesús solo. Se hicieron visibles. Ahora Moisés y Elías están hablando con él. La palabra hablar es conferenciando. Tenían una conferencia. ¿Cómo supieron ellos que eran Moisés y Elías? ¿Acaso traían aquí una placa grande que decía, luminosa, Elías y Moisés? Pueden ser dos cosas. El Señor siguió revelando en la revelación especial a ellos, que era Moisés o Elías, o la conversación que tuvieron, esa conferencia que tenían con Jesús. Lucas añade, quienes aparecieron rodeados de gloria, de la misma manera que Jesús. Ahora Elías y Moisés están rodeados de gloria y hablaban, conferenciaban de su partida. ¿Y sabe usted qué palabra están usando la Escritura cuando habla de partida? Éxodo. Hablaban del éxodo de Jesús. ¿Quién estaba ahí? Moisés, el mayor exponente del pueblo judío, el representante de la ley. Y el mayor de los profetas, Elías. Pedro, Juan, Jacobo, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo se dirigieron con Jesús? ¿Qué palabras escucharon? Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Lo que hablaban es de la partida de Jesús que iba a cumplir en Jerusalén. Y la palabra cumplir es un propósito predeterminado. Él iba a la cruz, iba a la redención y estaban hablando específicamente de esto. Conferenciando Jesús, Elías y Moisés del éxodo de Jesús iba a cumplir el propósito predeterminado en Jerusalén. No estaban hablando de la muerte de Jesús, eso no era importante. La obra más importante es la redención del hombre. Génesis 3:15. Un propósito predeterminado. ¿Cómo ve el corazón de los discípulos? Ya están desbocadas las emociones. Esto es glorioso. Está hablando con Moisés y con Elías. Afortunadamente viene un respiro. Pedro nos da un respiro por usted y por mí. Y dice Pedro, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Los evangelios dicen que no sabía lo que hablaba. Enseñanza. Cuando no sabemos lo que hablamos, mejor nos quedamos callados. Dice Pedro, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 tabernáculos. Seguramente vamos a pasar un buen tiempo aquí. Esto está especial. Está Elías y está, híjole, tanto tiempo aprendiendo de Elías que en la mesa del ceder se va a sentar en esa mesa vacía. Wow, y es Moisés. Por cierto, Moisés se le habló en un monte. Moisés subió a un monte y allá murió. Y Jehová escondió su cuerpo, nadie conoce el lugar de su sepultura. Otro hombre, Elías en el monte Carmelo, vio la gloria de Dios.
y subió en un torbellino, no murió. Qué cosa tan maravillosa. Pero Pedro nos da un respiro y dice Pedro, que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero la palabra de Dios trae el tercer evento. Vamos a cerrar con broche de oro. Pedro, te voy a dar una muestra. Jacobo, te voy a dar una muestra. Te voy a dar la muestra máxima. ¿Te emocionas tanto con ver el rostro de Jesús? ¿Te emocionas tanto con ver a Elías y a Moisés? Ahora yo, Adonai, Elohim, yo mismo vendré y te hablaré. Y mire, dice la palabra de Dios, mientras Pedro aún hablaba, Pedro fue interrumpido súbitamente. Cuando Pedro aún está diciendo esas palabras, hagamos esas enramadas, dice la palabra de Dios, versículo 5, capítulo 17 de Mateo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Tercer evento, una nube de luz. La palabra más completa es una nube los llenó de luz. Una nube los llenó de luz y los cubrió, los envolvió, los abrazó. Hermanos, esto es lo más maravilloso. Dios los abrazó, los envolvió. La palabra cubrir es envolvió. Era la noche oscura, muy oscura. Ya han visto a Jesús brillante. Ahora están viendo a Moisés y a Elías en toda su gloria. Están conferenciando. Pero ahora, hermano, esto sí es lo máximo. Aquí se llegó a la cúspide. Una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz, un sonido desde la nube que decía. Ahí están los discípulos. Este sonido dijo así: este es mi hijo amado. Seguramente era con una voz potente, sí, pero llena de amor. No la voz de allá cuando les hablaba al pueblo de Israel que tuvieron gran temor. No, esta era una voz que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios mismo autentifica la naturaleza divina de Jesús y su trascendencia. Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Cristo. Hermanos, ahora los discípulos han escuchado la verdad. Están escuchando la verdad. Ahora ellos están escuchando lo que era necesario para ellos para cambiar su enfoque. Porque Él es el Mesías prometido. Nosotros, iglesia, nosotros debemos oírle y obedecerle. ¿Qué aplicaciones podemos tener? Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. La palabra postraron es derrumbarse. Ya no podían. Ya no podían. Hermano, y ahí es donde tenemos que llegar nosotros. A veces hay tanta soberbia, o a veces hay tanta falta de humildad, o a veces hay tanta falta de lectura, que Él nos está hablando constantemente, y tenemos su palabra y nos está hablando. Aquí los discípulos, hermano, se derrumbaron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Aquellos 3 hombres que traían sus convicciones, ahora usted los ve ahí postrados ante la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué más vemos? Versículo 7.
la misericordia de Jesús. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Hermano, Él es el único que nos puede liberar de nuestros temores. Él es el único que nos puede sacar de nuestras casas para venir a adorar a Dios en el templo. Él es el único que puede quitar nuestros temores económicos. Él es el único que puede quitar nuestros temores físicos. Él es el único que nos puede dar la mano y dice Él: levántate, levántate, no temas, levántate. Todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí es tan pasajero, es tan superficial. Mira la eternidad, mira al Mesías, mira al ungido. Eso es eterno, eso sí es eterno. Míralo a Él, míralo a Él. Levantaos y no temáis. Iglesia, levantémonos, no temamos. Iglesia, veámoslo como Él es. Asombrémonos por lo que Él es. Enamorémonos de Él. Busquemos su rostro, busquemos su palabra, busquemos sus principios. Lo único que nos va a transformar es su palabra. Tenemos la palabra profética más segura, y aquí está la voluntad de Dios. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Dicen los evangelios que ellos obedecieron esta palabra. Aplicación, hermano: obedezcamos hoy su voz. Obedezcámosle. Iglesia Genezaret, Él es el Mesías. Él es el ungido. Él es el Rey. Emocionémonos como se emocionaron ellos. Permitamos, hermano, que la emoción y el razonamiento no solamente nos lleven a algo tan momentáneo, sino dejemos que los principios bíblicos envuelvan el razonamiento y la emoción, y que lo hagan como una roca firme. Dejémoslo a Él que actúe en nosotros. Oremos a Él y digámosle: Señor, háblame. Háblame esta mañana. Señor, he hecho tantas cosas equivocadas por temor, por malos principios, por mala práctica. Señor, quiero ser obediente a tu palabra. Hermano, cada uno de nosotros tenemos un evento en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos algo en nuestra vida que no podemos olvidar. Cada uno de nosotros. Veo al hermano Lupe, tuvo un día. Estos hombres tuvieron. Veo al hermano Julio, tuvo su día. Cada uno de nosotros. Permita, hermano, que el evangelio lo envuelva. Permita que el amor del Señor lo envuelva. Permita, hermano, que la luz de Jesucristo resplandezca en su corazón. Termino con esto. Juan 1:1. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 1. Perdón, 1:14. Dice así. Juan, otros que estuvieron ahí, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la palabra ha sido predicada. ¿Qué haremos nosotros con ella? Dios les bendiga.